Hola, en el día de hoy la invitación es a conocer la ciudad de Cuenca en Ecuador. Lo haremos de la mano, como siempre, de un experto. Nuestro invitado para esto es el señor Javier Orellana, quien nos enseñará parte de sus costumbres, historia, cultura en general de esa ciudad. Como siempre, bienvenidos. Soy Rosario Ortiz, periodista turístico, y este es su espacio Conversando con Rosario. Bienvenidos. Bueno, como les dije, mi invitado de hoy, el señor Javier Orellana. Es un habitante de Cuenca, como les decía, es el experto local que tenemos hoy como invitado especial. El señor Javier Orellana es licenciado en turismo, es especialista y máster en manejo de turismo para las áreas rurales y está actualmente cursando un máster en marketing digital. Es un área en la que además del turismo tiene una vasta experiencia en la creación de empresas, en la dirección y montaje y asesoría de empresas y todo el tema de la digitalización. Y actualmente tiene sobre todo una que es de agroturismo en el Ecuador. Sobre todos esos planes y sobre todas sus actividades, él nos va a contar. Así es que te dejo la palabra, mi estimado Javier. Bienvenido. Me encanta tenerte aquí en este espacio para conocer Cuenca de tu mano, saber más de tu hermosa tierra. Adelante y bienvenido. Gracias, Rosario. Para mí es doblemente placentero, primero, poder dirigirme a una amiga como tú y segundo, a toda la gente de la costa colombiana. Tuve la suerte de estar varias veces y bueno, recorrer toda la parte histórica de Cartagena que te conlleva a otro tipo de realidad cultural. Después, obviamente, Barranquilla, La Arenosa, toda la parte de Santa Marta. Y todo ese concepto y ese conjunto de elementos culturales y naturales hacen de esa parte hermosísima de Colombia que ganas de volver. Ojalá que todo esto pase para que podamos ver una ciudad fundada en 1533. Yo me fijaba un dato, Quito es 1934, son antes que Bogotá. Sí. Entonces es un dato interesantísimo comparado con mi Cuenca que es en 1557. Así que para mí, como te dije al inicio de esta charla y a toda la gente que nos va a ver, es un placer en realidad estar contigo. Ay, muchísimas gracias. Para mí también, estoy encantada de tenerte. Pero tú tienes un par de proyectos que son bien interesantes, son importantes no solo para tu país, sino que abarcan varios países. Antes de entrar en materia y hablar de tu ciudad, Cuenca, quisiera que nos contaras un poquito acerca de ese par de proyectos que son muy valiosos, no solo para el turismo, sino para la comunidad en general. Los proyectos digitales tienen que tener un impacto social. Es así que perduran, porque hay una frase muy interesante de un colombiano. Colombia tiene grandes profesionales en marketing, en coaching digital, en finanzas, gente muy interesante a nivel mundial, y obviamente gente de afuera que está radicada ya, como Jürgen Klarich en cerca de Medellín. Y algo que me llama la atención de todos ellos es una frase que dice Luis Eduardo Barón. Puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero si no sabes comunicar, no tiene impacto, pues va a fracasar. Entonces, Total. lo que nosotros hemos esmerado es en ir creando, generando, mejorando, que el producto tenga mayor impacto. En realidad, tú mencionaste de forma acertada sobre el tema de turismo, pero también tengo una línea de medicina, que es tal vez donde más me conocen, aunque soy formado en turismo, porque ya y salud, que es mi producto estrella, tiene 3 años, ya cumplí 4, desde que empecé con el análisis, el estudio, el sondeo de mercado, y ha ido bien. Y ese producto madre ha sido el que nos ha posibilitado crear otros. En cuanto al tema de turismo, a ver, en realidad tenemos realidades muy parecidas. Cuando arranqué el tema del turismo, yo me inspiré en gran parte en el PCC, en esos 52 municipios de 4 departamentos, norte del Valle, todo lo que es Risaralda, Manizales, Escaldas y todo el Quindío, donde ustedes tienen realmente una escuela, yo le llamaría, de agroturismo. No ha sido fácil, no fue sencillo para ellos, pero bueno, conozco la región, he ido
varias veces y puedo decir que cuando les comentaba de lanzar un producto de agroturismo para mi país, tuve unas respuestas sensacionales. Una de ellas en que no íbamos a ser competencia, sino íbamos a ser asociativos o complementarios. Entonces, enfocándonos en la realidad del Ecuador, es un país, si ustedes van al centro de la costa, Quevedo, Santo Domingo, Babahoyo, es muy, pero muy parecido a todo el paisaje cultural cafetero. Tiene sus pequeñas colinas, tiene obviamente plantaciones, ríos, pero yo pienso que un 90% muy similar. Es una gran sabana, ¿sí? Productiva, muy, muy productiva. Entonces, y cerca de ciudades grandes, ¿no? Guayaquil al sur y Quito en los Andes. Entonces, todo ese concepto hizo de que me inspire y genere ideas sobre generar turismo rural. Y creo que esto fue de la mano ahora en cuanto a que el país tiene lindas haciendas, tiene unas haciendas espectaculares. Por ejemplo, hay una cerca del Cotopaxi, que alberga o que albergó en su momento 4 provincias, 4 departamentos, era una mega hacienda. Y esta se fue dividiendo y ahora es una cosa de locos que algún día ojalá que les recomiendo que conozcan. Se llama San Agustín de Cayo. Sus habitaciones o algunas de sus habitaciones están construidas sobre vestigios incas. Es impresionante, impresionante. Entonces, cerca del Parque Nacional Cotopaxi, donde está un volcán de casi 6.000 metros de altura, el segundo más alto del Ecuador, el Cotopaxi. Entonces, esas haciendas, esas fincas, esos ranchos, hicieron que me llame la atención el que tenemos oferta, la demanda cautiva hay, y ahí se prestó a la oportunidad de mercado, en construir una plataforma que se convierta en ¿qué? En la marca nacional de agroturismo. Y así es como se llama la plataforma, Agroturismo Ecuador. Las palabras claves son muy importantes en el Google, agroturismo y Ecuador. Entonces, son palabras que todo el tiempo estamos tipeando, buscando y nos van a ayudar a posicionar. Ahí está dicho todo. Así es. Sí, sí, sí. En realidad, de ahí vamos a lanzar, pero el tema del COVID y el tema de una actualización del modelo de negocios hizo que dije, bueno, listo. El próximo lunes, de este que viene el próximo, la web ya estará activa, pero recién el 15 la iremos a lanzar y no sé si es que sea para esa fecha o para enero, y hay gente que me preguntará, pero no hay una planificación. Sí, pero cuando tenemos una situación de emergencia mundial, de que no sabemos si el COVID se va en 5 meses, en 6 meses, en 3 meses, prefiero yo lanzarla posiblemente en enero. Claro. Entonces, eso va a ser algo que llama la atención. Concluyo con esto en esta parte. Todos nosotros estamos muy habituados, entre comillas, o la gran mayoría, a hacer turismo de ciudad, ¿sí? Sí. De visitar nuestros centros históricos, etcétera. Pero el turismo rural dejamos un poquito de lado en el Ecuador. Y ahora, en cambio, estamos volcando. Claro. Porque el campo nos da todo ese tipo, esas sensaciones, esa privacidad, la distancia social se mantiene. Y por eso es que estamos generando un proyecto como ese. No va a ser el único. Comenzamos en el Ecuador, pero la idea es en varios lugares más. Ay, qué bueno. No, y sí, de hecho, la vida misma nos hizo cambiar el enfoque de los viajes. Ahora todo va a ser naturaleza, espacios abiertos, distancias cercanas, distancias cortas. Y bueno, está todo dicho y está todo hecho. Y qué maravilla ese proyecto que estás llevando a cabo. Me encanta, te felicito. Y bueno, vamos a entrar entonces en materia para hablar de tu querida ciudad de Cuenca. Vamos a revisar algunos conceptos y bueno, ya tocamos el tema. Siguiendo entonces con nuestro tema, la llegada a la ciudad de Cuenca en Ecuador, que realmente veo que se llama Santa Ana de los 4 ríos de Cuenca. Es un nombre, me imagino que por eso lo abrevian solamente en Cuenca, pero de hecho su nombre implica muchas cosas. 4 ríos, ¿qué significa eso? Recordemos que los españoles siempre fundaban las ciudades principales con nombre de santos. Por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, sí. San Francisco de Quito, ¿sí? Y en Santiago de Guayaquil. Y en este caso, Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Cuenca es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, pero vamos un poquito más atrás, fundada por españoles sobre la base de la cultura o de la etnia cañari,
Los cañaris fueron quizás la etnia o el pueblo más complicado de conquistar por parte de los incas, quizás los más fuertes en cuanto al tema de que estaban muy organizados, de que tenían una estructura militar muy fuerte. Entonces, en ese momento empezaban ellos con dos procesos muy importantes. La primera era posiblemente se dio de que se casaba un príncipe inca con una princesa cañari. Pero a lo largo de este proceso también, otro tema, los mitimaes. Habían muchos originarios de estas tierras que fueron llevados hacia el Perú y hacia Bolivia, con el ánimo de que lleve sus costumbres o de calmar a los pueblos y con ese proceso de traslado evitar revueltas. Pero bueno, Cuenca tiene muchas facetas. Otra más, Cuenca fue la capital norte del Imperio Inca. Recordemos que aquí estuvieron los incas 60 años aproximadamente. En Colombia no superaron los 20, llegaron hasta Nariño. Entonces Cuenca tiene múltiples facetas. Y hablamos de la parte histórica, de ahí viene una época colonial. Cuenca tiene mucha influencia en sus cuadrículas española, pero en sus casas francesas. En sus casas francesas hay varios orígenes. Uno de ellos es que Cuenca siempre ha tenido un nivel sociocultural bastante elevado. Segundo, existía ya en ese tiempo exportación de productos y mucha gente de aquí se educaba en Francia. De hecho, cuando ustedes entran en las casas, son hechas en gran parte de latón francés. Aquí se estimaba en traer muebles, en traer arreglos, todo de Francia. En Cuenca en gran parte tiene mucha cultura francesa adaptada a nuestra realidad. En la imagen que pasaba Rosario, veíamos las cúpulas de las iglesias y para nosotros, sí, en realidad no están terminadas, solo están 2 de las 4 cúpulas que estaban planificadas. Construyó un arquitecto alemán, Juan Still, ¿sí? Un religioso alemán, pero se cayeron. Entonces la catedral es símbolo de la fe y la religión cuencana. El Papa Juan Pablo II estuvo en enero de 1986. Y tal como decías, los ríos son un elemento vital, son la savia de Cuenca. El río Tomebamba atraviesa cerca de Cuenca en la parte alta, en vía Guayaquil. Recordemos que Ecuador es un país pequeñito con múltiples vías. Vía Guayaquil está el Parque Nacional Cajas. De ahí viene el 80% del agua potable que tomamos en Cuenca, que aquí todavía la gente, todos tomamos agua de la llave. Es normal, tradicional y común. Ok. Entonces el río Tomebamba es el río que atraviesa y divide el centro histórico de la parte nueva, hacia el lado occidental. De ahí el siguiente río es el río Machángara, es el río Tarqui y el río Yanuncay. Son 4 ríos, los cuales son elementos culturales, pero sobre todo de la cotidianidad cuencana. Claro. En todos los ríos vas a encontrar, Rosario, que la gente todavía sigue lavando la ropa en los ríos. De hecho, te iba a preguntar que si precisamente tienen alguna actividad que hagan en los ríos, por ejemplo, si tienen algún transporte local que vaya por el río, parques alrededor, a las orillas, o qué actividad hacen en el río, siendo que, o sea, está súper bien ubicada la ciudad, porque estar en 4 ríos significa que debe tener muchos recursos para todo. Entonces, ¿qué tantas actividades hacen alrededor de los ríos? Pues, qué suerte quisiéramos tener de tener transporte en los ríos, pero no, en realidad solo es un poco para turismo de aventura cuando lo hacen, algo de botes, pero no, en realidad los ríos sirven para lavar la ropa para alguna gente, para llevar agua a sus fincas cuando tienen animales, pero en el tema recreacional, supremamente visitados, supremamente visitados. Los ríos de Cuenca, los alrededores, están llenos de parques lineales, con todo tipo de juegos, todo tipo de juegos. En realidad son pequeños malecones como el que ustedes tienen ahora en Barranquilla. Obviamente aquí todo es de madera y todo es llano, es natural, va adaptado al medio, nada de cemento o lo mínimo de cemento, pero todo esto son temas interesantes que a la gente le da la identidad de que nos sentamos orgullosos
de que Cuenca tenga esos ríos maravillosos. Claro, además que veo que es la tercera ciudad en importancia en Ecuador, en tamaño y en ingreso, me imagino que también. Entonces es la tercera ciudad, es importante. Además que por su ubicación, bueno, ahí podemos ver la ubicación, está muy cerca del Perú, o sea que como decía, fue la capital del Imperio Inca, por eso estuvo también ahí muy ubicada y por eso tiene también la influencia también de los incas y sobre todo el tema de ser una ciudad con toda esa influencia europea. ¿Será por eso que la llaman la Atenas de Ecuador? Cuéntanos, ¿qué es de eso? La Atenas de Ecuador. Se han dado ahí, Ah, han nacido ahí muchas personas importantes para las letras, las artes. Cuéntanos cómo así es. es. Bueno, en realidad fue la capital norte del Imperio Inca. Recordemos que Cusco fue al sur, Ah, ok. sí, la principal. Cuenca fue la norte donde se estaban estableciendo para conquistar e incrementar más el Imperio Inca. Eso hay que subrayarlo. En realidad repito, Cuenca es una ciudad múltiples conceptos. Por ejemplo, los hermanos del norte del Perú dicen que Cuenca es Europa en Sudamérica. Es Europa en Sudamérica, una ciudad muy ordenada, muy organizada, muy limpia, todo está en su sitio. Tenemos ahora, por ejemplo, el tranvía, impecable, funciona muy bien. Entonces, eso es un ingrediente más. La gente de Cuenca camina muchísimo, muchísimo, sobre todo porque es muy fácil manejarse por el centro histórico. Muy fácil, todo está direccionado hacia, en sentido vertical, horizontal, direcciones. Aquí se usa muchísimo la bicicleta. Hay al menos 20 puntos de uso de bicicleta pública. Entonces tienes en todo lugar conexiones para bicicleta que se cruzan con los sistemas de transporte en buses y con el tranvía. Eso nos llama la atención. O Excelente. es llamado la atención por la gente que nos visita. En cuanto a lo que tú nos dices, bueno, Cuenca tiene una larga trayectoria de gente de letras, no únicamente de letras. Yo creo que Cuenca tiene más que eso. Recordemos que Cuenca también ha sido cuna de expresidentes, y cuando hablo de expresidentes, no únicamente del Ecuador, sino también del Perú. Recordemos que José Domingo de la Mar, un militar cuencano, bueno, o mejor dicho, nació en Cuenca, pero obviamente en época de conquista se radicó en el Perú y la última guerra oficial con el Perú de gran magnitud la tuvimos 1859, donde él quiso anexar Cuenca al Perú, porque él era presidente peruano, Ah, ok. ¿sí? Entonces, eso nos conllevó a que tuvimos un enfrentamiento Claro. bélico, llegaron hasta las cercanías de Cuenca, pero según relata la historia, los ejércitos de Bolívar, con menos de la mitad de hombres, superaron al ejército peruano porque se perdió entre la niebla y se desviaron. Entonces, con eso fue aprovechado y bueno, gracias a Dios seguimos siendo ecuatorianos, pero el Perú está muy cerca. Al sur de Cuenca, en los Andes, está Loja, que es como la Ibagué para ustedes. Ah, Es la ciudad ciudad musical musical. del Ecuador. Qué ¿Sí? bonito. ¿Sí? De hecho, tienen cosas muy similares, muy similares. Y hacia el sur occidente está Machala, que es la capital mundial bananera, ¿sí? Ah, Entonces, Machala está cerquita a 1 hora y media de la frontera de Huaquillas, en Ecuador, y al ladito está ya Aguas Verdes, Tumbes, que es Perú. Entonces, Cuenca tiene hombres ilustres, expresidentes, poetas, artistas. Es una ciudad bohemia, es una ciudad para artistas. Aquí se celebra, por ejemplo, la Bienal Internacional de Pintura. ajá. Tenemos sede del CIDAP, el Centro Interamericano de Artes Populares, que es el tercer organismo más antiguo de América que genera artesanías en cuanto a una organización cultural que exponga. De hecho, vemos que en Cuenca hay mucha historia y mucho arte. Es bien interesante la historia de tu ciudad. Aquí vemos en estas imágenes algunas fotos panorámicas de lo que son los puentes que están por los ríos, de los que tú nos mencionas, y en el centro histórico. Te quiero preguntar, generalmente en los centros históricos, todas las grandes casas hermosas se terminan convirtiendo en hoteles boutique, o si han sido conventos, pues en hoteles grandes, 5 estrellas, super lujo. Allá también ha sucedido eso. ¿Cómo han manejado esa parte?
y qué tan conservado se mantiene el centro histórico de Cuenca? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Antes de referirme a eso, en las imágenes podemos ver en la parte superior, ese es un puente nuevo construido sobre el río Tomebamba. Sí, en la parte central, una casa emblemática. Esa casa es actualmente de la Universidad de Cuenca, donde funciona posgrados, una de las casas de ellos. Porque al frente está el campus muy grande. Y en la parte inferior, otra escena del río Tomebamba, como pueden ver, llena de árboles, llena de plantas, de espacios verdes que los fines de semana, sobre todo antes del COVID, estaban totalmente llenos. Ahora un poco ha bajado el tema de la intensidad de la gente porque seguimos con este problema. En cuanto al centro histórico, bueno, Cuenca tiene un centro histórico muy grande. Es un poquito diferente que el de Quito. El de Quito es más antiguo. Ajá. Quito se funda en 1534 y Cuenca en 1557. Entonces hay una brecha en cuanto a la fundación de ciudad. Pero Cuenca tiene algo que para mí es muy interesante si vemos el puntaje geográfico. Es un centro histórico plano, totalmente plano, con un muy leve desnivel. En cambio, los que conocen Quito, los amigos o que quieren investigar, Quito es bastante inclinado su centro histórico. Entonces, ese detalle es fundamental porque el desplazamiento es muy cerca. Cuenca tiene una serie de templos entre iglesias, capillas, la catedral antigua y la catedral nueva. En las imágenes que tú presentaste, pusiste la catedral nueva o la catedral de la Inmaculada, pero hay la catedral antigua, la cual sirvió para la misión geodésica francesa, que en ese momento medía el arco meridional, ¿sí? Entonces, Cuenca tiene museos, tiene todos los elementos culturales que uno esperaría, muestras en cantidad, artistas urbanos, exposiciones, galerías, tienes artesanales. De hecho, en la calle Larga, si en algún momento pueden googlear, va a encontrarse, ahí está justamente, va a encontrarse con las personas que tejen el sombrero de paja toquilla. Esa parte del sombrero siempre es una curiosidad y es algo que a todo el mundo le llama la atención por el sombrero de paja toquilla, que todos lo conocemos, a todos nos encanta porque es un sombrero hermoso, pero siempre está la historia de que es conocido como sombrero Panamá, pero es un sombrero ecuatoriano realmente. Aprovechemos este momento y haznos la aclaración del tema del sombrero de paja toquilla, que es sombrero Panamá, pero hecho en Ecuador. Sí, bueno, hay varios nombres. El Panama Hat es el que quizás más le conoce un poco la historia. Cuando vienen los españoles a América del Sur, una de las ocasiones en las cuales ingresan al actual Ecuador, en Manabí, ven a indígenas que tenían una especie de sombrero. Por eso, hasta ahora, según los relatos de los historiadores, el sombrero de paja toquilla es originario del Ecuador, sí, de las costas manabitas, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Con una fibra muy, muy fina de paja toquilla. En ese momento, el general Eloy Alfaro Delgado, el personaje con mayor historia en el país, el héroe nacional, empieza a generar, a motivar, fue presidente del Ecuador, el general Eloy Alfaro, empieza a generar talleres artesanales y toda la producción se empieza a dinamizar, pero manda a un grupo de gente de Manabí que venga a Cuenca y empiezan a tejer en nuestra ciudad de forma con una mejor técnica. Durante sus exilios del expresidente se va a Panamá y en Panamá en ese momento se construía el canal de Panamá y por el intenso sol empiezan a llevar sombreros en cantidad y se va adaptando el nombre de sombrero de Panamá, pero en realidad es 100% Made in Ecuador, 100%. Ahora finalmente en el gobierno anterior se reconoció que el sombrero de paja toquilla no es de Panamá, no es cuencano, es tejido sí en Cuenca, pero es originario de Manabí. Sí, una provincia bellísima que tenemos aquí en la costa ecuatoriana. Entonces, el sombrero de paja toquilla es más que historia, es parte de la cultura, de la identidad. De hecho, yo utilizo casi todos los días porque claro,
Se me Es hizo, nuestro extrañé verte con el sombrero, porque tú eres uno de los que tiene su símbolo de identidad permanentemente, el sombrero de Baja Toquilla, y me parece una belleza, porque además es muy bonito y uno, yo creo que todo el mundo está acostumbrado a verlo por todas partes y la verdad que es una belleza de sombrero. Ahora, el tema de todas las artesanías que ustedes manejan allá, que los ha hecho como, digamos, merecedores de ser como los que salvaguardan y protegen toda esa historia artesanal de América Latina en ese centro que crearon, que es el CIDAP, el Centro Interamericano de Artes Populares. Yo pienso que ese sitio es como un tesoro para toda Latinoamérica. Cuéntanos de qué se trata y qué es lo que tienen ahí y desde cuándo, o sea, ¿por qué eligieron a Cuenca para que fuera la cuna de ese sitio? Bueno, varias razones. Primero, Cuenca siempre ha tenido una cultura de innovación, de creatividad, y la artesanía ha estado muy ligada a la esencia del cuencano del sur del Ecuador. No únicamente Cuenca, por ejemplo, yo tengo un caso graciosísimo, porque estaba en Cartagena saliendo para Medellín y me encontré con un indígena otavaleño. Sí, me dijo que vivía 30 años en Cartagena, y así en Colombia hay muchísimos ecuatorianos radicados, sobre todo indígenas, que nunca dejan su vestimenta, su pantalón blanco, su trenza que le llamamos cuango, el sombrerito negro o blanco, y obviamente su camisita y sus alpargatas, ¿no? Es un símbolo de la identidad. Ellos están en todo el mundo y orgullosamente para mí son los mejores embajadores culturales que tiene este país. Pero retomando lo que tú dices, hace 45 años, en el 75, se crea el CIDAP, el Centro Interamericano de Artes Populares, y en realidad lo que hace es ser el corazón bibliográfico, de exposiciones, de capacitación para las artesanías, primero del Ecuador. En Cuenca o en el sur del país, como tú bien decías, Rosario, el Ecuador tiene ciudades, las más importantes, Quito, la capital, la ciudad más poblada del país es Quito, ya le superó a Guayaquil. La segunda, Guayaquil, que queda cerca de Cuenca, tan solo 3 horas, y tiene mucha similitud con Barranquilla, ¿sí? Y Cuenca, que es la tercera. Pero en Cuenca, además de artesanía, tenemos excelentes telares. Por ejemplo, pueden ver telares con técnicas del ICAT, I-K-A-T, ICAT, que queda en Guaraceo. Ahí hay pueblos como Bulcay, Buljum. Tenemos una amplia trayectoria de artesanías de cuero, entre los cuales están los zapatos. También la cerámica. En Cuenca están las cerámicas más importantes del Ecuador, ¿sí? Que exportan a nivel internacional, obviamente ya mecanizado, industrializado, la cerámica. Entonces, Cuenca tiene una trayectoria, no únicamente, repito, el sombrero, sino diferentes formas de expresión cultural. Entonces, el CIDAP, ojalá que venga Rosario pronto a visitarnos, Eso espero. van a encontrar un museo in situ, muy bien mantenido, gente muy preparada. Eso es algo muy importante decirlo. Son gente que lleva años generando patrimonio, generando cultura, investigando. En las fiestas de Cuenca, en las fiestas de la ciudad o en eventos culturales, van a encontrar artesanías de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de México, las cuales están artesanos y artesanías durante varios meses. Entonces es una marca que tenemos como país, el CIDAP. Hay otras tradiciones de ustedes, o sea, de Cuenca hay mucho que hablar. Tienen muchas tradiciones, muchas celebraciones que son muy emblemáticas, pero entre esas me llama mucho la atención esta que celebran en Navidad, que se llama el Paso del Niño Viajero. Yo pienso que es como algo supremamente emblemático y además único. Quiero que nos contes un poquito acerca de esa celebración tan particular. Bueno, el Pase del Niño Viajero es una expresión cultural, religiosa, de fe, gigantesca, gigantesca. Creería que quizás igual o un poco menos de gente que el Carnaval de Barranquilla. Se congregan multitudes de personas en diciembre, el 25, con fe,
con creatividad para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Qué lindo. Lo interesante de la fiesta es la masiva participación, no únicamente de Cuenca, viene gente de Loja, gente de Machala, de Azogues, que está muy cerquita, que es otra provincia, otro departamento, a tan solo 30 minutos, donde está el principal vestigio arqueológico del Ecuador, que es Ingapirca. Pero tenemos eso y sobre todo la carga grande de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, Canadá y en Europa, quienes en diciembre vienen a participar. Qué bueno. Ser parte del Pase del Niño no es barato, porque como ustedes pueden ver en las imágenes, todos los danzantes y los carros son decorados, totalmente decorados, con todo tipo de productos y con billetes que les ponen también, porque es parte de la esencia. Ahora, bueno, somos un país dolarizado, entonces todo es acá, todo es dólar, pero mostramos la cultura desde un niño que es parte de una alegoría, en niños de 2, 3, 4 años, hasta personas que ya tienen más de 60 años, pero que han vivido toda su vida el pase del niño viajero como parte de su esencia. Doña Rosa, que era la que lideró durante más de 50 años, falleció hace un par de años y era quien dirigía todo esto. Entonces, es un tema muy interesante. Yo recuerdo que hasta hace unos 4 años tuve contacto con gente de Bogotá que venían exclusivamente una noche, 2 días a ver la magnitud del evento y se regresaban, porque Sí, esta fiesta es a mí me bastante llama mucho conocida. la atención, sobre todo es que, a ver, pero cada uno, o sea, van varios desfiles y se reúnen en un punto donde llegan, llevan la imagen del niño Jesús, o ¿cómo es? En realidad, la fiesta comienza un día antes. Primero tienes que estar totalmente organizados en orden. Hay que inscribirse para ser parte de. Obviamente hay familias que van con 4 o 5 integrantes, no hay problema, pero aquí estamos viendo imágenes de personas, pero también hay vehículos totalmente decorados. Y me refiero a camiones grandes, plataformas, y están totalmente decoradas como nacimientos. Entonces, desde un día antes ya están en fila, organizados, son kilómetros de distancia y recorren el centro histórico de la ciudad, sobre todo la calle Bolívar y Gran Colombia. Aquí en el Ecuador no hay pueblo, no hay ciudad que no haya la Gran Colombia y la Bolívar, y también la Sucre, como parte de la cultura. Sí, 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 todo eso hace parte. Además que ¿Sí? ustedes tienen una cultura también, bueno, igual todos los pueblos de Latinoamérica tenemos mucha similitud, somos muy hermanados con muchas cosas. Por ejemplo, los villancicos y toda la gastronomía de ustedes también es una gastronomía muy amplia, hay similar a la del sur de Colombia, sobre todo, sí, esos departamentos Nariño, toda esa parte que están limitando con ustedes, pero hay cosas muy similares. Musicalmente hablando, también nos une la misma música del sur de Colombia con ustedes. Incluso hay muchos cantantes o algunos cantantes de allá que son conocidos acá en Colombia, que eran icónicos. Y del tema de los villancicos, me contabas que los villancicos son originarios del Ecuador. Bueno, comienzo por lo que indicaste. En realidad, los Pastos, tengo amigos pastuzos que dicen que Pasto es un barrio de Quito. Sí, porque hay muchísima relación. Todo lo que es Pasto, Ipiales, estás Tulcán al frente, El Ángel, Ibarra, son totalmente cercanos. Hay una relación muy directa. Es como para los lojanos o machaleños, el Perú, quizás más cercana con Colombia, porque con Perú tuvimos conflictos armados varias veces, entonces ahora más bien ya hemos bajado en cuanto a los albores de diferencias políticas con el hermano país del Perú. Pero con Colombia hemos tenido una relación muy estrecha siempre. Entonces, todo ese tema del norte del país se comparte en gran parte en las expresiones culturales, como cuál, la gastronomía. Ahí es el único lugar de Colombia que comen cuy, si mal no recuerdo. El único lugar, sí, sí, sí. Así. Acá todo el mundo come cuy, bueno, en este caso yo no, pero en los Andes el cuy es deporte popular. Sí. Aquí es cuy, cuy, cuy todo el tiempo, igual que en el Perú, igual que en el Bolivia, igual que en el norte de Chile, Argentina, sí. También se come cuy. Esa es identidad de su gastronomía.
y todo. No, definitivamente hay muchas cosas que conocer en Cuenca. Hay que ir. Total. Hay que ir porque sobre todo tiene un concepto cultural y de salvaguarda de esa cultura y esas tradiciones que es muy bonito. Eso de que las personas vengan especialmente para la fiesta más emblemática y todo, pues hay cosas muy, pero muy hermosas. Y sobre todo esa unión que hay entre todos los países, que quisiera que ya para terminar, se podría hablar mucho tiempo sobre Cuenca, ya veo que hay mucho por conocer, pero hay una parte interesante que tú mencionas y es la parte que une todos los países y esa es una de las investigaciones que tú estás haciendo ahorita y es la parte del camino del Inca. Ya con esto vamos terminando el espacio y te agradezco inmensamente nuevamente, pero sí quisiera que nos dijeras un poquito de qué se trata ese camino del Inca que estás reconstruyendo. Bueno, reconstruir es parte de mantener la cultura. La música nuestra es muy cercana a la de ustedes. Cantantes como Julio Jaramillo, ultra famosos allá, Juan Fernando Velasco, el más reciente, actualmente ministro de Cultura del Ecuador. Y creo que ese tema de unirnos es conocer que, por ejemplo, los incas llegaron hasta ahí, hasta Pasto, y todo ese eje transversal que atraviesa los Andes, que es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ellos crearon una gran red de caminos, se llama el Capañán o Camino Real Andino. Ellos tenían el Capañán, el Ingañán, el Runañán, el Chaquiñán, etcétera. Pero el camino para los emperadores, príncipes, era el camino real. Estamos en un proceso de digitalizar eso, de hacer una muestra en la cual tú estás desde cualquier lugar de Colombia y puedes ver el mapa de ubicación, los servicios, los pueblos mágicos, todos los vestigios que hay, porque hay una cantidad grande de vestigios. La gente cree que únicamente es Machu Picchu y hay muchísimos más vestigios en todo el camino. Entonces, la idea es integrar en un producto y hacer como tienen, por ejemplo, los españoles con el Camino de Santiago y que uno desde cualquier parte del mundo con su computador o celular pueda recorrer el camino y te motive a conocer, porque es lo interesante, Rosario. Sí, toda esa parte es una sola historia que nos une. Y esa parte de la historia que nos une es algo que nos lleva y por eso tenemos esa hermandad entre todos los pueblos latinoamericanos. Y eso es lo importante y eso es lo bonito de conocer y compartir de esta manera, acercarnos uno a uno para que nos cuenten, para que nos contemos nuestras historias y podamos saber un poco más detalles de cada ciudad. Hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que no sabemos. Y entonces, mientras podemos viajar otra vez libremente, desde aquí, desde este espacio, hacemos el esfuerzo y los seguimos invitando para que estén con nosotros. Por hoy, mi estimado Javier, ha sido un gusto inmenso compartir contigo, que nos cuentes todo esto que nos has dicho, que hayamos aprendido sobre Cuenca, que muchas cosas que no conocíamos y sobre todo admirar, o sea, una ciudad más que admirar, que conocer y que definitivamente hay que visitar. Invitamos a todos para que visiten Cuenca porque ya vemos, es un sitio donde hay mucho que conocer, mucha historia, mucha gastronomía, festividades, culturas, todo muy, pero muy interesante y muy bonito. Javier, de verdad, mil y mil gracias por haber estado aquí en este espacio conmigo. Te dejo unas palabras para que ya nos des una despedida y decirte que estoy muy agradecida nuevamente. No, más bien yo estoy feliz de estar en tu programa conversando con Rosario. Esto tiene que hacérselo en vivo y en directo, con el calorcito, el viento del mar, en tu destino, que es maravilloso, maravilloso toda la parte costera de ustedes. Ojalá que lo hagamos, pero en vivo y en directo, aquí y allá. Así que desde ya agradezco muchísimo este espacio, porque se trata de una amiga, una distinguida profesional, y sobre todo al público que nos puedan ver. Ojalá que puedan venir a conocer Cuenca y el Ecuador. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Javier. Y bueno, todos están invitados. Nuevamente está extendida la invitación. Cuenca los espera, Cuenca nos espera a todos y allá con los brazos abiertos seguramente vamos a poder disfrutar. Y para todos ustedes, de nuevo, bienvenidos siempre a este su espacio donde les acercamos un poco de la cultura, de los lugares, las costumbres, de muchos destinos que en este momento no podemos conocer en persona,
pero a los que nos vamos acercando poco a poco. Aquí conversando con Rosario y hasta la próxima. Gracias.